Buenas noches, nosotros somos del grupo C y le vamos a hablar sobre progresiones aritméticas y geométricas en la tecnología. Las progresiones aritméticas y geométricas son uno de los conceptos matemáticos más destacados. No solo representan instrumentos teóricos, conforme investigamos cómo estas evoluciones se reflejan en la tecnología y la interpretación de fenómenos complejos. El antecedente se registra desde miles de años atrás, cuando el hombre asimilaba el concepto de números representado por un símbolo, el cual logra conseguir una secuencia de orden natural de números. Y el principal representante fue Carl Friedrich Gauss. Consideró a las matemáticas y a las progresiones aritméticas y geométricas importantes en la vida de las personas. A continuación, vamos a hablar acerca de un poco del desarrollo. En la tecnología, las progresiones aritméticas pueden ser útiles en áreas como la gestión de recursos, el cálculo de tiempos, de ejecución de algoritmo y el análisis de secuencias de eventos. Este tema se puede aplicar en la programación y la optimización de sistemas de hardware o software. Requieren a menudo la estimación precisa de tiempos o recursos. Las progresiones aritméticas son útiles cuando se espera un crecimiento lineal en el uso de recursos o tiempos, lo que puede ayudar a predecir la carga de trabajo y mejorar la planificación de recursos. Las progresiones geométricas, en cambio, se obtienen multiplicando el anterior por una constante llamada razón. Este concepto se refleja en el crecimiento de usuarios en redes sociales, donde un pequeño grupo inicial puede atraer a muchos más, generando un crecimiento exponencial. Así explica el autor Santos 2023, agregando que los usuarios comparten contenido y lo viralizan y este se expande rápidamente. Sin embargo, cuando las publicaciones no logran atraer la atención de la audiencia, pierden su alcance y siguen un patrón de decrecimiento, donde la interacción disminuye progresivamente y al igual varias plataformas experimentan una disminución de su popularidad. Chinchuña, progresiones aritméticas. Es una sucesión en donde cada parte tiene sus consecutivos y es diferente a cero. Fórmula de diferencia aritmética igual al segundo término menos primer término. Término enésimo igual al primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia aritmética. La suma de los términos de la progresión aritmética es igual al número de los términos dividido para 2 multiplicado por primer término más el término enésimo. Progresiones geométricas es la sucesión de términos si lo disolvemos, resulta un cociente o una razón, y es la diferente igual a cero. Tenemos crecientes positivas y decrecientes negativas. Fórmula. Cociente o ración geométrica igual al segundo término dividido por el primer término. Término enésimo igual al primer término multiplicado por el cociente o ración geométrica elevado al número de términos menos 1. Suma de los términos de la progresión geométrica es igual al primer término multiplicado por el cociente o ración geométrica elevado al número de términos menos 1, esto dividido sobre el cociente o ración geométrica menos 1. Soy Daniela y prosigo con el ejemplo de la progresión aritmética. Hay tres números que estén en progresión aritmética sabiendo que la suma del primero con el tercero es 12 y que el producto del primero con el segundo es 24. Ubicamos de la siguiente manera los términos: A1, A2, A3. La primera condición que se nos presenta nos dice A1, el primer término sumado con el término 3, nos va a dar igual a 12. La segunda condición nos presenta que el término 1 va a ser multiplicado por el término 2 y que va a ser igual a 24. Procedemos a reemplazarlo. Pero antes tenemos que darnos cuenta que aquí se nos presentan 12, tenemos dos ecuaciones, pero acá se nos presentan tres incógnitas. Entonces, para eso debemos reducirla a dos incógnitas. ¿Cómo hacemos? Ubicamos el primer término en el segundo término y luego en el tercer término hacemos la suma del primer término más la diferencia
y en el primer término ubicaríamos el término 1 menos la diferencia. Como ya tenemos aquí estas dos igualdades, entonces procedemos a hacer el siguiente proceso, que sería ya intercambiar los valores, en donde representamos que el primer término A1 menos la diferencia más el segundo, tercer término A1 más la diferencia es igual a 12. Despejamos dando que diferencia o tiene signos cambiados, pues se eliminarían y sumaríamos el primer término con el primer término, nos darían dos términos unos, que sería igual a 12, y el primer término despejado pasaría, aquí este número 2 pasaría a dividir, entonces encontramos el término 1, nos va a dar 6. Procedemos a reemplazar en la segunda condición, en donde nos dice que el término 1 ya es 6 menos la diferencia por el término 1, que es 6. Dan igual esto a 24. Como el 6 se está multiplicando, pasamos al siguiente lado a dividir. Entonces, aquí resolviendo esto nos va a dar 4. Procedemos a pasar los números. Este número procedemos a pasarle antes del igual. Nos quedaría con signo cambiado. Como está sumando, pasaría a restar. 6 menos 4, que es igual a la diferencia. Entonces aquí encontramos que la diferencia es 2. ¿Cómo sabemos que está bien? Porque nos dice que el primer término multiplicado sumado por el tercer término nos va a dar 12. Entonces 4 más 8 es 12. Y la segunda condición nos decía que el primer término multiplicado por el segundo es 24. Y efectivamente 4 por 6 es 24. Allá a mí me tocaría de las geométricas. Sería ya el séptimo término de una PG, sabiendo que A1 es igual a 8, y la razón geométrica es igual a 3. Los datos que tenemos desde la séptima es lo que hay que resolver. La A1 es igual a 8, R es igual a 3 y N es igual a 7. Aquí tenemos con la fórmula que conllevamos, es A es igual a A, abrimos paréntesis, R elevado a la menos 1 y cerramos paréntesis. Aquí tenemos a la séptima es igual a 8, que es a 3. Y acá tenemos a la séptima es igual a 8 sobre 3. Y acá a la séptima es igual a 8, abrimos paréntesis, 729. A la séptima igual al término final, 5.832. Que tenemos la secuencia y que serían las razones. Para concluir, las progresiones aritméticas y geométricas están en nuestra vida constantemente. Son esenciales en la tecnología porque nos permite modelar y analizar datos en diversas áreas. Este fue el grupo C. Espero que haya sido de su agrado la exposición. Muchas gracias. Buenas noches.